Hola de nuevo, ingenieros. La última vez nos quedamos trabajando con el diseño 3D de esta bomba centrífuga, una bomba ahí más o menos sencillita. Y lo que vamos a hacer ahora es simular el funcionamiento de esta bomba centrífuga. Vamos a bombear agua, sencillo, ¿no? Lo primero que tenemos que hacer es que como vamos a simular el fluido, necesitamos un modelo que represente precisamente eso, el fluido. Nosotros tenemos aquí la carcasa y un impulsor, ¿no? Recordando el video anterior. Ahora, en ese espacio no hay agua, ¿verdad? Entonces, para quitarle al volumen de la carcasa el espacio que ocupa el impulsor, que en teoría ahí no hay agua, bueno, de hecho no hay agua, vamos a utilizar el banco de trabajo de part. Vamos a irnos para acá y vamos a aplicar una operación booleana. ¿Qué vamos a hacer? A la carcasa, le doy clic a la carcasa, luego mientras presiono mi tecla control, le doy clic al impulsor, suelto mi tecla control y ahora sí, a la carcasa le vamos a restar el volumen o le vamos a quitar el volumen o el espacio que ocupa el impulsor. ¿Dónde hacemos eso? Lo vamos a hacer con esta operación de aquí, esta operación booleana que es cortar. Entonces yo selecciono el botón, perdón, se crea una nueva pieza y ahora sí, fíjense bien, me queda únicamente el espacio que ocupa el fluido. Ahora sí, una vez que tengo el dominio computacional de mi fluido, vamos a irnos al banco de trabajo de CFDOF y lo primero, como siempre, es crear un nuevo caso. Vamos a expandir esto de aquí y vamos a empezar a configurar nuestra simulación. Empezamos con las físicas del modelo. Vamos a hacer una simulación estacionaria con una única fase que va a ser el agua, es isotérmico, lo vamos a considerar con una temperatura constante, es viscoso y respecto a la turbulencia vamos a utilizar un modelo de turbulencia tipo RANS y aquí el cual escojamos pues sí va a depender mucho el resultado que vamos a tener. En este caso podemos utilizar K omega SST o K epsilon. En este caso pues voy a trabajar con K epsilon. Hay algunos artículos científicos o papers donde trabajan con uno u con otro. Bueno, yo lo voy a dejar como K epsilon. Doy OK y sigo configurando. Propiedades del fluido. ¿Qué fluido vamos a trabajar? Como dijimos, es agua. Aquí lo tenemos. Dejamos las mismas propiedades. Damos OK. Campos iniciales. La velocidad voy a trabajar con flujo potencial y en la presión voy a especificar un valor. ¿Qué presión? Bueno, como OpenFOAM trabaja con presiones manométricas, yo voy a ponerle aquí que la presión inicial de mi bomba va a estar a presión atmosférica. Es decir, en términos de presión manométrica, esto es cero. Los parámetros de turbulencia, esos los vamos a dejar así como están y vamos a darle OK. Lo siguiente es definir las condiciones de frontera. ¿Dónde hay? Primero que nada, aquí, acá, también las paredes del impulsor que están rotando y pues las paredes de la carcasa. Empecemos con la entrada. En este caso, selecciono aquí esta cara, le doy el botón de condición de frontera y el tipo de frontera no va a ser una entrada como tal. Cuando utilizamos una condición de frontera del tipo entrada, nosotros le estamos diciendo al programa, por ejemplo, qué velocidad lleva y qué presión. En este caso, lo que queremos es calcularla, no la vamos a poner directamente. ¿Qué es lo que va a hacer el programa? Va a hacer girar el impulsor y con eso se va a definir el campo de velocidades y de presión en la entrada. Entonces, ¿qué condición de frontera le ponemos? Lo que vamos a poner es que es una condición de frontera de tipo abierto, como si la tubería estuviera succionando agua, bueno, como si la bomba estuviera conectada a una tubería que está dentro o sumergida en un cuerpo de agua que está abierto a la atmósfera, ¿no? Que su superficie está abierta a la atmósfera. Puede ser un lago, puede ser un tanque abierto, etcétera. Y aquí únicamente nos pide la presión. Entonces, si suponemos que la toma de, de agua de esta tubería que va directo a la bomba está casi sobre la superficie de ese cuerpo de agua, pues vamos a decir que tenemos igual una presión manométrica de cero o una presión atmosférica. Damos OK y aplicamos más o menos lo mismo para la salida. La salida también va a ser una de tipo abierto, suponiendo que suponiendo que la manguera, o bueno, la tubería, perdón, que en la que se descarga el agua de la bomba también está
a una presión atmosférica, es decir, sale así como si fuera una manguera. Presión ambiental igual, 0 kilopascales. En dado caso de que tuviéramos esta manguera conectada a un tanque, podemos hacer una simulación transitoria y multifásica, ¿no? Simulando el aire. O puedo simular directamente aquí poniendo la presión a la que estaría sometida esta sección de la tubería. En este caso decimos que está, bueno, o sea, no hay nada conectado, la bomba está tirando agua hacia el ambiente, a la atmósfera. Entonces vamos a darle OK. Lo siguiente es definir las paredes que van a rotar, ¿no? Nuestro impulsor. Para eso le voy a dar clic aquí. Otra condición, esta va a ser una pared, es un sólido. Y el subtipo no es que sea sin deslizamiento. Aquí vamos a seleccionar esta opción, Rotating, que significa que esta pared que yo seleccione va a estar rotando. ¿Cuáles son las paredes que van a rotar? Bueno, todas las del impulsor, claro. Pero para no seleccionarlas directamente de aquí, una por una, yo me voy acá donde dice seleccionar de la lista y veo que tengo un objeto, pues es el impulsor. Simplemente cliqueo esto de aquí y me selecciona todas las caras todas las caras del impulsor, vaya. Entonces, listo, únicamente con eso ya tengo seleccionada qué caras van a rotar. ¿Y cómo van a estar rotando? Bueno, primero nos pide una velocidad angular. En CFDOF podemos definir esta velocidad angular en grados por segundo o en radianes por segundo. En este caso, yo lo quiero, por ejemplo, en revoluciones por minuto. Digamos unas 3000 revoluciones por minuto. Pero CFDOF no me permite poner directamente estas revoluciones. Tengo que hacer un factor de conversión. Por ejemplo, para transformarlo a grados por segundo, simplemente lo multiplico por 6. Doy clic en cualquier otra parte y veo que automáticamente se hace la conversión, ¿no? De 18.000 grados por segundo serían mis 3.000 revoluciones por minuto. El eje de rotación, si nosotros nos fijamos, tiene que ser aquí adentro. Y si ustedes recuerdan el video anterior, la distancia que hay aquí en el eje Y es de menos 0.02 metros o 20 milímetros, que sería lo mismo. Entonces en X está en 0, en Z también, aquí está a los 20 milímetros. Lo podemos dejar en 0 igual, ¿no? Va a tomar como referencia la pared interna de la tubería, vamos a dejarlo en 20. ¿Sobre qué eje de rotación? Si nos fijamos acá abajo, esta bomba va a estar girando en el eje Y, o sea, en el eje Z hay 0. Y ojo, mucho cuidado aquí. Fíjense bien en este eje. Cuando yo hablo hacia acá, cuando lo veo desde este punto de vista, estoy viendo el eje Y positivo. Si yo le pongo aquí un 1, estos grados por segundo van a estar girando en sentido antihorario. Claro, ¿no? Aquí son 0 grados, 90 grados, 180, 300. Siempre es antihorario. Así son los cuadrantes. Entonces, si lo dejo como 1, va a estar girando hacia acá, hacia el lado contrario al que yo quiero que gire. Entonces, si yo quiero que gire para este lado, tengo que ponerle aquí menos 1. O si le dejo el 1 aquí, ponerle menos 18.000, o sea, en sentido contrario. Cualquiera de las dos se puede. Con este menos yo me aseguro que roten en el sentido que tiene la tubería de salida, para evitar problemas de que la bomba vaya a explotar. Claro, no lo va a hacer en la simulación, pero en la vida real, quién sabe, quizás sí. Le pongo ese menos, diciendo que está girando para este lado. Sentido antihorario, viéndolo desde el punto de vista de Y negativo. Entonces con eso termino, doy OK. Y lo que nos faltaría sería definir las paredes de mi bomba centrífuga. Vuelvo a seleccionar el botón de condición de frontera del fluido y como son las últimas, estas sí son paredes sin deslizamiento y únicamente utilizo esta opción de acá, usar como condición de frontera predeterminada para las caras no seleccionadas. Es decir, todo lo que yo no le puse condición de frontera se va a comportar como una pared que no se mueve. Doy OK y lo siguiente es que necesitamos hacer el mallado. Para eso, ya saben, selecciono mi objeto que quiero mallar, se habilita este botón, le doy clic. El tipo de mallado que voy a hacer va a ser tetraédrico. No necesito especificar el tamaño base del elemento. Escribo el caso de malla, ejecuto el mallador y esperemos
hasta que se complete el mallado. En este caso fue sencillo, ¿no? 6.13 milímetros, tardó 3 segundos, vamos a cargar la malla, sí, es una malla gruesa, pero nos sirve para el ejemplo. Cierro esto y configuro el solver. Aquí me voy, máximas iteraciones, yo creo que con 100 nos alcanzan para no hacerlo tan lento, y que me lo guarde cada 2 iteraciones. Voy a utilizar aquí los 8 núcleos de mi computadora y enter. Y lo siguiente, bueno, esto es para cuando hago una simulación transitoria, esto de aquí para cuando hago una simulación en estado estacionario. Muy bien, entonces 100 iteraciones y que me guarde los valores de los campos de presión y velocidad cada 2 iteraciones. Ahora sí, doy doble clic en Solver, escribo el caso y lo ejecuto. Si todo salió bien, estaremos viendo los residuales aquí en la pantalla. Justo ahí aparecieron. Visualizamos los resultados en ParaView. Muy bien, ahí cargo mi modelo. Voy a darle este botón para posicionarme con un plano normal al eje Y o al plano Y. Y entonces voy a hacer un corte. Vamos a hacer un slice sobre esta geometría. ¿Y dónde la voy a hacer? Puedo yo arrastrar este plano y posicionarlo donde yo quiera hacer el corte, o directamente puedo escoger en dónde se va a ubicar. En este caso yo sé que el puro centro o la mitad de mi bomba centrífuga está a 20 milímetros en el eje Y negativo. Eso se traduciría en términos de metros como menos 0.02. Entonces doy a aplicar, oculto este plano para que no me estorbe todo el marco que se le pone y oculto este de acá también. Veo que está todo amarillo, no se preocupen. Vamos a darle a este botón de acá, que es para reescalar, y ahora sí, veo la distribución del campo de presiones. Algo muy importante a destacar en las bombas centrífugas es sobre todo estas zonas azules o zonas donde tenemos presión negativa. Si esta presión llega por debajo de la presión de vapor del agua o del líquido que estemos bombeando, vamos a tener fenómenos de cavitación, que es cuando el agua, bueno, el fluido va tan rápido que su presión baja tanto hasta evaporarse. Entonces se forman burbujas de vapor en este caso, y cuando vuelve a tener una presión por encima de la presión de vapor, se colapsan esas burbujas y ese colapso libera mucha energía que puede dañar los álabes de mi impulsor o la carcasa de la bomba, de la misma bomba centrífuga. Entonces vemos que sale con una presión atmosférica, claro, lo definimos así, una presión de 0. Pero ¿qué pasa con la velocidad? Vamos a ver el campo de velocidades acá, es la U, y veo que no está muy visible, ¿no? No está muy visible el campo, que si lo reescalamos no pasa nada. Es que aquí lo que pasa es que hay mucha diferencia en cuanto a la escala. Por ejemplo, aquí en el centro hay mucha velocidad y por lo tanto teníamos una presión negativa, ¿no? La presión de succión. En la velocidad, aquí es donde hay la mayor, pero si yo quiero reescalarlo, no funciona. ¿Qué es lo que voy a hacer? Poner una escala personalizada con el botón de enseguida. Quiero que vaya de 0 a, por ejemplo, no sé, 1 metro por segundo. Doy enter y todavía como que más o menos veo el, el perfil de velocidad. Vamos a rescalar un poquito menos y le pongo aquí 0.5, más o menos, le voy a poner 0.1 y creo que ahí está bien, se alcanza a ver, ¿no? Toda esta zona roja de aquí es lo que está rotando más rápido, está rotando a más de 1 metro por segundo, seguramente como hasta 5 o algo parecido. Ahorita vemos la escala bien, pero fíjense acá, tenemos algunos vórtices también y en la salida de la tubería de descarga de la bomba, en la voluta, tenemos, no es una velocidad uniforme. Eso lo podemos arreglar cambiando la geometría o modificando la malla, etcétera. En este caso, ¿cómo podemos saber exactamente qué velocidad tenemos aquí? Bueno, con los colores, eso es visual, pero además en ParaView tengo este botón de aquí que significa graficar sobre la línea. Es decir,
Si yo le doy clic, veo que aparece esta línea blanca y puedo arrastrar las puntas de esta línea, de este vector. ¿De dónde a dónde quiero medir yo la velocidad? Por ejemplo, de aquí hasta acá. Muy bien, más o menos de ahí quiero medirla. Lo puedo modificar también acá, ¿no? Igual con las coordenadas de ambos puntos. Doy a aplicar y me va a aparecer una gráfica con la velocidad en cada punto que muestreo sobre esta línea. Veo que en un principio, en este punto, tengo 0.012 metros por segundo, alcanzo un pico máximo de 0.042, más o menos a los 0.017 metros, a los 17 milímetros, y recordemos que esta tubería es de 1.5 pulgadas. Y al final, pues se cae la velocidad acá también. Si yo saco un promedio de esto, así hacerlo rápido, más o menos quedaría entre 0.024, diría yo, 0.025 metros por segundo. Ahora, si trato de calcular el caudal, voy a hacerlo acá en Google Colab. Aquí ya tengo ya un código bien sencillo, pero que me va a ayudar a calcularlo de forma rápida. Yo puse aquí 0.025, ¿no? Entonces, si yo tengo 0.25 metros por segundo, hago el cálculo y me voy a dar cuenta que lo que voy a tener es alrededor de 1.7 litros por minuto. Ese es el caudal que va a tener esta bomba, ¿no? En la simulación. ¿Qué pasa si quiero visualizar no la velocidad? Doy clic aquí en la gráfica y acá, por ejemplo, puedo escoger qué es lo que quiero ver. ¿Quiero ver velocidad? Bueno, ya la analicé, no la quiero ver. No quiero ver epsilon, no quiero ver K, que son los parámetros del modelo de turbulencia, no quiero ver newt, quiero ver nada más la presión. Y veo que la presión acá arriba va desde punto cero, muy cercano a cero, y se baja hasta por debajo de cero, pero con, con variaciones muy pequeñas. Entonces aquí casi todo es cercano a cero. Bueno, eso sería todo. Nos vemos a la próxima.